Hola, buenos días. Bueno, estamos improvisando, estamos trabajando desde casa. Yo me encuentro fuera del país en este momento, pero no quería desaprovechar esta oportunidad para poner en contacto y, ¿por qué no compartir esta perspectiva de negocios en la que, en la que de manera autónoma, responsable, qué sé yo, solidaria, queremos participar? El tema de hoy es eh, negocios en tiempo de coronavirus. O sea, quisiéramos tener un poquitico de mejores condiciones técnicas para poder hacerlo. Sin embargo, les anticipo, solicito excusas por si acaso hay algún error en la transmisión. El set no es el habitual porque evidentemente estamos trabajando desde casa. Y bueno, ahí estamos. Bienvenidos a las personas que están acá. Los que quieran dejarme su mensaje lo pueden hacer. Cualquier comentario, cualquier apoyo está bien, está bien. Básicamente, voy a hacer un programa lo más corto posible para no aburrirlos y sobre todo pues que el tema es un poquitico delicado. Sin embargo, básicamente está hecho, este programa, este contenido está hecho para pequeños empresarios, para pequeños negocios que evidentemente todas las personas sobre el globo estamos afectados y obviamente los pequeños negocios no están exentos a ellos. Eh, Hablar de negocios cuando todo gira en torno a la salud, en torno al valor magistral supremo de la vida, debe hacerse con responsabilidad. Intentaré tener mesura sobre este tema, ya que básicamente antes de que se considere trivial o irrespetuoso, para mí es una apuesta hacia el futuro, hacia las posibilidades positivas que nos vamos a enfrentar en lo que viene. Entonces, es una apuesta al futuro, es ocupar este tiempo que aparentemente es un tiempo libre en actividades creativas de construcción, especialmente con la convicción plena de que lo que no nos mata nos fortalece. Y suena fuerte, pero todos sabemos, y sobre todo si lo vemos desde el punto de vista empresarial, que así va a ser. Ahora, no quisiera empezar con antecedentes y voy a poner algo corto, algo que seguramente está todavía en nuestra memoria. Cuando en el 2009 se decretó una pandemia del H1N1 en México, conocida como la gripe porcina. Tuvo un fuerte impacto, especialmente en México, fue brutal, en donde pues en ese país fue donde se registraron los primeros casos y que pues las actividades en el país se paralizaron durante varios días. Inicialmente fueron 10 días, pero hubo definitivamente cosas muy fuertes. Entonces, si uno toma de pronto en consideración esa perspectiva, podríamos nosotros saber que es manejable, o sea, es manejable. Y ojo, no se trata de trivializar el tema, no se trata de disminuir la importancia, la gravedad del mismo, se trata de, ¿por qué no?, visualizar un futuro positivo, pese a las circunstancias actuales. Entonces, precisamente el primer punto al que me voy a dedicar son 10 puntos, es la sensibilidad de la información. Nosotros como empresarios tenemos que tener la responsabilidad de compartir información que sea de buena fuente, información que dé esperanza, información que instruya, que dé información valiosa, pero eh, que no solamente contagie de lo pesimista, de lo negativo, de lo oscuro, de lo sórdido. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad para que no caigamos en el grave error de matar a la gente del susto. Y, insisto, es con responsabilidad, porque hay cosas que hay que decir, independientemente de que sean políticamente correctas o no. Entonces, desde ese punto, debemos elegir propagar la esperanza y no el miedo como empresarios. Y estamos hablando de negocios, estamos hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las personas que tenemos el privilegio de tener una actividad empresarial en Canadá,
pues sabemos que vienen una cantidad de ayudas y cosas. Es muy probable que en otros países, pues seguramente está pasando. En este caso, considero un enorme privilegio contar con la musculatura financiera y organizativa de ese gran país que es Canadá. Pero para los demás, independientemente de que va a existir esa ayuda, nosotros no podemos confiarnos o dejar todo en manos del gobierno, porque el gobierno, ¿quién es? Una serie de burócratas, una serie de personas, pero nosotros somos entes individuales que tenemos necesidades particulares. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, los que estamos en Canadá, los empresarios que estamos en Canadá, vamos a tener una serie de ayudas que van a mitigar un poquitico el desorden, el caos. Eso no significa que toda esta información no sea válida también, por supuesto, para las personas que están fuera de Canadá. Entonces, ese es un primer elemento. Ahora, un punto número dos tiene que ver con el ciclo del negocio. Hay personas que le está afectando fuertemente y tengo que decirlo, hay personas que les está afectando positivamente. ¿Cuáles? Las empresas de limpieza, por ejemplo, tienen un trabajo fuerte. ¿Un alto riesgo? Sí, pero han triplicado y más inclusive el nivel de actividad porque lo exige el momento. Entonces tenemos personas negocios que se están beneficiando, los, los negocios que venden comida, eh, pero los negocios de limpieza, algunos negocios online, todo lo que tiene que ver con delivery, en fin, es una gama de negocios que están pasando definitivamente por un buen momento, precisamente por eso la crisis. Pero la inmensa mayoría no estamos en ese rol, estamos más bien en una etapa de pre-recesión, en donde ya la gente empieza a hablar de recesión, 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 y eso es un gran error, ahorita lo vamos a mirar. Entonces, la perspectiva. Ok, empezamos, hasta tenemos que ver, para poder tener una perspectiva, que es un tercer punto, tenemos que ver qué está pasando y qué ha pasado en lugares en donde esta ola gigante, este tsunami horrible ha pasado. Miremos qué está pasando en China, aunque bueno, en China desafortunadamente no es confiable la información. Eso es una tiranía absoluta y uno no sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando. De hecho, uno de los principales cuestionamientos que se le hace a ese país es por qué demoró la alerta. Entonces, uno no sabe allá, pero como quiera que sea, España está en pleno pico, Italia está en pleno pico, ¿y qué está pasando con ellos? Hay que entender, por ejemplo, que tenemos un vecino en el sur, que es Estados Unidos, que según las proyecciones y por el tamaño y por la cultura, está teniendo un pico muy alto para Canadá. Eso representa una amenaza que, si bien es cierto, tiene una incidencia importante, más de 1.000 y tantos diagnosticados con el coronavirus, pero el hecho de tener la frontera que tenemos y la relación que tenemos permanente implica necesariamente que se puede agravar precisamente por el vecino del sur. Ahora, esto es una dualidad interesante y esto ya es una reflexión más de orden político que de negocios, pero yo particularmente no soy muy amigo de obligar a la gente a quedarse quieto si es invitar a la gente a quedarse quieto. O sea, yo participo precisamente de esa campaña en donde quédate en casa, que es lo mejor, que es precisamente parte de los elementos que voy aquí a colocar dentro de la exposición. Entonces, el punto está en que hay elementos culturales. Por ejemplo, hace unos minutos acabo de recibir la confirmación de unas fotografías, videos y cosas. Yo estoy hoy en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, en Sudamérica, y la cultura aquí es sui generis, es una cultura, o sea, que combina los tiempos de hoy y los tiempos de hace mucho tiempo, de ayer, no sé de cuándo. Pero cuando hablamos de relación de clases sociales, las personas que suelen tener eh, una predominancia dentro de esos niveles, están acostumbrados a violentar las leyes, a hacer lo que les da la gana. Y recientemente, y estamos hablando de hace un par de semanitas o una semana, en plena crisis mundial, estas personitas en el mejor de los clubes en esta ciudad hacen fiestas de matrimonio con 600 invitados, que ha sido un caos para la ciudad y que, dado el orden cultural que se tiene en este pueblo maravilloso que es mi tierra,
las personas sencillamente no lo van a decir, no lo dicen, y aquí en esta tierra supuestamente hay 2 diagnosticados. Pero nada más de esa fiesta, por el correo de las brujas que uno recibe por todas estas cosas, dicen que hay más de 60 personas que se contagiaron nada más en esa fecha. Estamos hablando del 10%, pero estoy seguro que si habían 60 o 10 personas que estaban contagiados, en esos 600, los 600 quedaron contagiados, a mi modo de ver. Pero entonces estamos hablando de un elemento que tiene que ver con la disciplina y que cuando nosotros vemos los antecedentes que hay sobre este tema, los que estamos en Canadá o los que viven en Canadá, yo soy ciudadano canadiense, pero estoy por fuera, tenemos una gran ventaja y es, por ejemplo, en los mercados nuestros, en mercados canadienses, la gente es sumamente disciplinada, respetuosa de las cosas. Eso no significa que, por ejemplo, hay personas que me han comentado de que los muchachos están sueltos de madrina, como llamamos por acá, están en la calle, están en los parques y eso definitivamente es un alto riesgo, pese a que aparentemente ellos son los grupos de menor incidencia en este tema. Pero el punto está, entonces, es que tenemos que tener el conocimiento de lo que está sucediendo en otras partes y precisamente esa cultura del desorden terminó generando lo que pasa en Italia, por ejemplo. Esa cultura del desorden terminó agravando la situación en España. Y hoy en día, si ustedes se dan cuenta, los videos más virales sobre la concientización, el temor y el pánico sobre esta situación vienen precisamente de allá, en donde la gente dice, préstenle atención y lloran y todas las cosas sobre lo que está pasando, porque lo que viene es sumamente grave. Entonces, la perspectiva que tenemos que tener nosotros, en principio, es saber qué ha pasado en otros países para poder nosotros tomar acciones en nuestro negocio, en nuestras vidas, en nuestras cosas. Moraleja de esta perspectiva, si hay disciplina, es muy probable salir adelante. De hecho, sociedades tan disciplinadas como en Alemania son los que menos incidencia tienen de volumen de decesos y de problemas en esta naturaleza. Veamos la diferencia. Una sociedad relajada, muy latina como Italia, o una sociedad bien anglosajona, bien como Alemania. Entonces, la diferencia en la propagación ha sido brutal y es notoria. Entonces, tenemos que saber, por un lado, que no todos van a salir negativamente afectados. Y no estoy hablando de la salud, estoy hablando del negocio en este caso. Hay negocios que se van a ver fortalecidos. Muy poquitos, sí. Tenemos que reconocerlo, sí los hay. Porque esa crisis que está es simplemente un cambio de mano. Mi dinero va para acá, yo se lo pagué al supermercado y de ahí, no sé, el supermercado se lo pagó al proveedor y el proveedor, en fin. Pero esa zozobra tenemos que tenerla ahí subrayada porque el miedo no es un buen consejero. Esa vibración negativa tiene consecuencias fuertes a futuro. Entonces, como decía, los negocios de limpieza, de suministro de alimentos, supermercados, entre otros, están viendo un momento que es interesante. Tenemos que tener esa perspectiva. No todos los negocios están en caída, no todos. Si yo me pongo a hablar de mis amigos, lo siento mucho por ustedes, y definitivamente, bueno, todos estamos afectados, de que tiene que ver con turismo, la tiquetes de viaje, en general lo que se mueve, el 95% de los negocios están en este momento en pánico. Quiero yo transmitirle precisamente algunas alternativas para hacer eso. Entonces, una de esas alternativas es que desde ya, estando en tu casa, tenemos que planear nuestro reposicionamiento. Y es una cosa interesante porque después de todo este caos, es como volver a empezar. Es como por ahí hay una serie de documentos y de videos que se viralizan y se cayó en mis manos un video de Bill Gates en el año 2015, en donde hablaba que el terror de antes era la bomba atómica y él visionaba, con toda razón ahora uno lo nota, que el terror ahora es prácticamente la guerra bacteriológica. Le podemos poner guerra, le podemos poner lo que sea, pero hay otras corrientes de lo espiritual que dice que es una respuesta de la humanidad, de la Tierra ante tanto caos. Y si estamos hablando de que estas cosas han servido para que la polución disminuya, han servido para que la gente se acerque otra vez, ha servido para que la gente tenga la perspectiva de los valores correctos, es decir, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Tú estás junto con quién? Con los
los tuyos, con los cercanos, con tu familia. Eh, pero también vamos a tener que tener cierta solidaridad con el que no es mi familia, que está cerca y que de alguna manera está alrededor mío. Cuando tenemos esa conciencia, efectivamente uno puede ver que las cosas pueden ser para bien dentro de lo terrible que esta situación plantea. Entonces, plantear o planear nuestro posicionamiento está basada en el criterio de que esto que viene es como un volver a empezar, ¿ya? Aunque la crisis suprema, el pico y las cosas desaparezcan, nada va a ser, nada va a continuar igual. O sea, va a quedar en nuestra memoria colectiva una serie de situaciones, de comportamientos, de elementos que van a ser o positivos o negativos. Y si nosotros continuamos con nuestra vida como si nada hubiera pasado, es muy probable que vayamos a desaparecer. Y en este orden de ideas, me atrevo a decir que los empresarios que van a prevalecer después de esta crisis, durante esta crisis, son precisamente no los más fuertes, sino los más rápidos de adaptación. Eh, Aquí la fortaleza sirve en cuanto a la eh, solvencia financiera, en cuanto a la fortaleza, a la musculatura financiera. Sí sirve, porque tú aguantas un tiempo parado, perfecto, ok. Pero en este caso estamos hablando ya de lo que viene, y lo que viene es, vuelve a empezar. ¿Y cómo vas a empezar? Tienes que saber a ciencia cierta que las cosas van a cambiar de manera drástica, dramática, y que si nosotros no ponemos a las pilas, sencillamente vamos a decir y vamos a contar, si lo podemos contar, que nos mató el virus. No nos mató la enfermedad como tal, sino las consecuencias que vienen. Entonces, tú como empresario, y si escuchas lo que te quiero yo indicar, es que tratemos de no ser tan fuertes, sino más ágiles, de poder tener esa flexibilidad, de poder analizar y ¿por qué no verificar? Este, eh, Gracias al señor William Díaz por su mensaje, muy amable, estamos pendientes. Este, Tenemos que verificar exactamente cuál es nuestro norte, insisto, planear nuestro posicionamiento. Entonces, hay que entender que de aquí en adelante hay un elemento que se llama confianza, y que nosotros tenemos que empezar a ganarnos esa confianza. Si nosotros prestamos servicios, tenemos que darle la confianza a la gente de que estamos en un lugar libre de virus, por ejemplo. Si tenemos que estamos un negocio de servicios, tenemos que transmitirle a la gente que nuestro servicio es puro, que nuestro servicio está blindado, que nuestro servicio tiene sentido social. Y en ese orden de ideas, nos metemos en un tema que se llama responsabilidad social. Hay algunas personas que aprovechan todo esto para su propaganda política, especialmente la propaganda zurda, en donde dice que esto es producto del capitalismo, y el capitalismo, el demonio. Y resulta que si hablamos de demonio, estamos hablando de que el comunismo ha sido el peor demonio que azota a la humanidad. Y si uno ve la perspectiva, uno ve el actuar de las personas que profesan esa conciencia política, si se puede llamar conciencia, es simplemente de crítica y de destrucción, pero no hay una proposición. La gente habla que la gente que pierde el trabajo, que no hay sensibilidad, que la rapiña, que el rollo, que la especulación, pero también, eso no significa que nuestro sistema político, que es económicamente estable, no implique necesariamente que exista gente mala y gente buena. Pero eso no quiere decir que sea el sistema como tal. En términos de lo que tiene que ver con el comunismo y todos sus aliados habidos por haber, no existe evidencia bajo ninguna circunstancia que en ningún país del planeta Tierra cualquier tipo de políticas de estas destructivas, arrasadoras, haya sido fructífera. Todas, por el contrario, han fracasado. Si no veamos Venezuela en Latinoamérica, si no veamos Cuba, por supuesto, que tiene 60 años de ser una isla prisión. Entonces, en fin, me meto en política otra vez, es mi tema favorito a la larga, no me da miedo ni pena expresar lo que pienso, pero le transmito parte de lo que tiene que ver con esto. Tenemos que tener una conciencia social de tal manera de que nuestro negocio sea percibido como parte de la solución, no como parte del problema. Las personas que están pensando en cómo aprovecharse de esto, los veo mal. Los veo mal porque precisamente la conciencia social a la cual estoy apelando, no estamos en la misma línea. Estamos en la línea de cómo tomo ventaja, cómo me aprovecho del caído. Bien, en ese orden de ideas, la responsabilidad social es
un tema bien profundo, pero ¿cómo estamos contribuyendo a la sociedad durante esta crisis? Tú como empresario, ¿qué estás haciendo? ¿No estás haciendo nada? Aunque sea, transmite memes de felicidad, chistes, lo que quieras. Pero si estás sentado y protegiendo y abrazando a tu casa, perfecto, esa es tu primera labor, tú, los tuyos. Pero tu responsabilidad social, ¿qué estás haciendo con tu entorno? ¿Qué comunicación le estás dando? ¿Qué le estás ofreciendo? ¿Qué salida le estás brindando? Tu empresa, tu servicio, tu producto, ¿cómo se está solidarizando con esta situación? Ojo, responsabilidad social. ¿Te ha limitado a colocar mensajes de optimismo, de información, o estás haciendo algo más? ¿Planeas hacer algo más? Está bien, tiene que ser dentro de las normas, dentro de la secuencia de cosas que están siendo percibidas o emitidas de manera oficial como seguras. Yo no estoy hablando de que te vayas a organizar una cosa y te vayas a reunir gente, porque precisamente lo que menos queremos es que la gente salga de casa, que estate en casa todo lo que sea posible. Hay personas y hay servicios y hay productos que no son factibles. Si tu negocio es de delivery, tienes que estar en la calle, pero tienes que tener la precaución del caso. Si es tu gente la que está en la calle, tienes que hacer que las personas corran el menor riesgo posible. Estar en la calle sigue siendo un riesgo porque precisamente la información que impera en este momento es la del pánico, la del miedo, del terror. ¿Ok? Entonces, ¿qué está transmitiendo o de qué manera está trascendiendo tu marca, tu producto en la sociedad? Hoy por hoy, eh, ¿qué haces tú como marca? ¿Qué haces tú como producto? ¿Qué haces tú como compañía? ¿Qué haces tú como empresario? ¿Cómo estás siendo solidario, visible en esta situación? Es bien importante que sepas que te van a recordar, porque esto que es de un altísimo impacto y que, otra vez, no es mi estilo ser fatalista, pero todo parece indicar, si lo miro como ingeniero, si lo miro como persona, si lo miro con base en los antecedentes y en la información que de alguna manera le cuesta a uno trabajo filtrar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo fake, qué es lo tendencioso, lo que viene va a ser más fuerte, porque todavía no hemos llegado al pico fuerte. Ahorita mencionaba, por ejemplo, los Estados Unidos. Eso debe explotar brutalmente. Y eso implica para nosotros canadienses y para el resto de la humanidad un remesón muy fuerte, un remesón muy fuerte. Y ya no estoy hablando solamente de economía, solamente de política, estoy hablando en la vida, en lo social. Entonces, señores, el elemento número 6 que quiero compartirles es que nuestra compañía, compañías que prevalezcan, son compañías que hoy ya manifiestan responsabilidad social. ¿Ok? Ahora, en esa responsabilidad social tenemos que establecer que parte de la solución es cerrarle el paso al contagio. Entonces, ¿estás haciendo tu trabajo en casa? A mí me cuesta mucho trabajo, yo les soy muy sincero, he sido un crítico escéptico de todo este tema la mayor parte del tiempo. Ahora que veo la ola del tamaño que la veo, tengo la perspectiva distinta, le tengo respeto, pero no temor. En la misma medida en donde nosotros estamos tomando las medidas correspondientes con la responsabilidad consecuente, entonces nosotros vamos a poder tener las posibilidades de alguna manera disminuir nuestra incidencia en la propagación del virus. Quédate en casa. Eso es lo que de manera más sencilla están haciendo nuestros países latinoamericanos y que aplica en todo el mundo y que se ha visto que es lo más eficaz. En satrapías como la China, donde se origina este virus chino, como dice Trump, efectivamente ellos obligan y ya con cohete y con machete que la gente se quede en casa. Bueno, ya, perfecto, ellos tienen su manera de hacerla, es apenas normal dentro de esa sociedad. En una sociedad más liberal como la nuestra es un político complejo. En las sociedades, bueno, de estas repúblicas bananeras nuestras, si la gente aplaude, aplaude porque le cortaron la libertad. Yo particularmente, insisto, desde el comienzo soy una persona que critica esa parte porque siento que en buena parte de la sociedad, muy buena parte de la sociedad, necesitamos que nos obliguen a estar en casa. Y el hecho de que nosotros elijamos movernos de un lado a otro es porque tenemos una interacción social que no es solamente nuestra relación con la salud, sino con la salud mental. Entonces, pero bueno, es un tema muy álgido
tiene argumentos muy maravillosos en contra y a favor. Ahorita eh, leí un artículo muy interesante al respecto. Se lo comparto al final, se lo pongo ahí en el link, que habla precisamente sobre cómo lo que está pasando, y lo que pasa, por ejemplo, en Israel, en donde el gobierno de un 2x3 ahora tiene acceso a toda la información de tu celular, para ver con quién estás, dónde estás y todas estas cosas. Y ni se diga pues, en otros países, y ni se diga en donde están diciéndole que usted se tiene que quedar en su casa. En fin. Pero lo ideal, y sin lugar a discusión, establecer el trabajo en casa, evitar la exposición, va a ser de gran utilidad. De nada sirve que tú estés salvando tu negocio si te expones tu salud, si pierdes tu vida, si pones en riesgo la vida tuya y la de los tuyos. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que poner precisamente eso en perspectiva. Entonces, trata de llevar el trabajo a la casa, sobre todo lo estratégico, inclusive hasta lo social, las relaciones públicas, la planificación estratégica, replantea tu plan de negocios, ponte en contacto con la gente que normalmente no lo has hecho. Qué bueno sería una llamada y decir, oye, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido en esta cosa? Quería solamente saludarte, quiero que sientas que todo va a estar bien. Así yo me esté derritiendo del susto. Pero de alguna manera esa persona que recibió esa llamada, que no es usual, pero que yo te conozco, o sea, tú eres cliente mío, de esa misma manera, eh, vas a sentir esa energía positiva que, como quiera que sea, bloquea un poquitico esas vibraciones negativas que están imperando en este momento. Entonces, es bien importante establecer el punto número 6, el punto 5, en fin, lo que sea, que establezcas tu trabajo desde casa y que estés trabajando, aproveches ahorita en lo estratégico, en la planificación, especialmente de lo que viene. Insisto, todo lo que viene es brutal porque no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Hay cambios dramáticos. Entonces, es importante que en ese orden de ideas también, ya como punto número 7, como empresario, como persona, como individuo, parte de la sociedad debe seguir los protocolos de seguridad, y se diga a la compañía. Entonces, tienes que darle la seguridad a tus clientes que en este momento se está siguiendo todos los protocolos de seguridad, tienes que anunciárselo, tienes que decírselo. No es solamente hacerlo, tienes que cacarearlo, tienes que indicarlo. Entonces, muéstrale que a tus trabajadores, a tus empleados o a la familia que pertenecen a tu empresa, que hacen parte de tu tribu y que es un ambiente libre de virus, ¿ya? Que los vendedores, las personas que están en contacto con los clientes están listos y preparados para cualquier contingencia, que el producto que tienes, el servicio que ofreces, es libre de esa carga de gérmenes, qué sé yo. Entonces, esto termina resultando como un valor agregado para todas las personas que entran en contacto. Yo entiendo que hay servicios que están anulados, por ejemplo, el servicio de entretenimiento. Hombre, si estamos hablando de que te quedes con la menor cantidad posible de personas que son precisamente los tuyos, tus cercanos, ya la fiesta está anulada. Entonces, eso va a quedarse un largo rato. Prepárate porque eres tú una de las personas que más fuertemente va a tener esta cosa. Sin embargo, de manera creativa hay elementos que se pueden hacer. A través del ludus, a través del juego, a través de esto se pueden hacer campañas sociales de solidaridad, de educación, de motivación, y que tú eres parte precisamente de esa solución. Ojalá tengas la iniciativa de poder hacerlo. Si te quedas con el hecho de que yo me gano la plata de esta manera y yo no salgo de ahí, ese es precisamente lo que estaba diciendo inicialmente. Tenemos que tener la suficiente flexibilidad para poder adaptar lo que estamos haciendo en nuestras condiciones favorables, nuestros valores, nuestras, no sé, ventajas en el servicio de todo esto que viene. ¿Okay? Ahora, es bien importante que, lo voy a decir de esta manera cortica, usa una bandera. Entonces, me refiero a que tomes algo como estandarte y que ayude a la gente a esta lucha social o de responsabilidad, que apoyes todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de calidad de vida. Cuando tu marca, cuando tu producto, cuando tú como persona estás asociado precisamente a ese tema,
es muy probable que te tomen de referencia o que seas de utilidad para las personas, por lo tanto vas a tener preferencia en el presente y en el futuro. Esto ayudará, pues, efectivamente, a mejorar la imagen del producto, de tu servicio. Eh, Ahora, si eres una persona, por ejemplo, que trae productos de China y estas cosas, pues tienes que demostrar que eso está libre, o sea, tiene que estar sano. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que mantener precisamente el estandarte de aporte, de aporte, de aporte. Nuestra compañía, nuestro negocio, nuestra institución, nosotros mismos, nosotros como empresarios, estamos en campaña para que la calidad de vida sea mejor, prevalezca. Entonces, como decía yo al comienzo, nosotros elegimos esparcir la esperanza o el miedo. Elige la esperanza. Tú como empresario eres líder, eres influyente en un grupo de personas y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Como lo decía ahorita, debes ejercer ese privilegio. Estás ejerciendo el privilegio de liderar la buena vibra, el buen ambiente, la esperanza, la responsabilidad. Eso tienes que tenerlo tú muy claro, muy presente. Has trabajado, y eso es bien importante, tenemos que tenerlo claro. Tú mismo, como empresario, estás trabajando en tu fortaleza espiritual, mental, académica. ¿Qué libros te has leído hasta el momento? ¿Qué cursos online has hecho? ¿Qué cosa de provecho estás haciendo para, lo digo así, reunificar a los tuyos? Nuestras sociedades son jodidas. Yo, por ejemplo, actualmente mis hijos están en Toronto, en Mississauga, yo estoy aquí en Barranquilla a 4.000 kilómetros de distancia. Y es muy jodido esto. Yo entiendo que la madre de los niños esté vuelta loca porque ellos quieren estar afuera, es la energía que ellos tienen y se sienten invulnerables. Para mí es frustrante el tema, pero eso no me paraliza ni me... Yo estoy en contacto con ellos. Digitalmente tenemos el privilegio de estar precisamente en una era en donde la comunicación digital es en tiempo real y nos permite hacer esto en este momento. Aunque sea un monólogo esto, tienes tú la posibilidad de, ¿por qué no insisto? De compartir todo lo que piensas, lo que sientes. Y entonces esparce, por favor, el miedo, la esperanza, no el miedo. Eh, Hay que ver, y ya como último de los puntos, estamos en 32 minutos de transmisión, la oportunidad en medio de la adversidad. Es un tema difícil, o sea, es un tema difícil, pero solamente el que ha estado entrenando y ha estado en entrenamiento sobre cómo comportarse en época de crisis, va a poder saber. Nosotros tenemos como inmigrantes una gran ventaja, y es que nosotros hemos pasado por etapas fuertes de cambios. Son dramáticos y eso nos fortalece, pero estar consciente de que la velocidad de recuperación va a ser muy diferente de acuerdo a cada sector, es algo en lo que tenemos que estar muy pendientes. Eh, Desde lo esencial hasta lo suntuoso, pero todo, y hay que entenderlo, todo va a regresar en algún momento dado a la normalidad, y la normalidad lo pongo entre comillas, ¿ya? Eh, Tenemos que estar conscientes de que uno de los efectos positivos de todo este desastre es que la humanidad está reevaluando sus valores y sus prioridades. Sí, hay una cantidad de cosas que nos están sucediendo como sociedad, como humanos, y que no va bien, no va bien. Y esto precisamente es lo que nos pone a pensar en perspectiva, ¿será que me he equivocado? Y eso nos va a cambiar dramáticamente. Eh, Cuando la gente se ve amenazada, cuando la crisis ataca, las empresas se concentran en movimientos defensivos, ¿ya? Pero es cuando la creatividad y la innovación hace de las suyas para un futuro. Te invito a que pienses precisamente en eso. Te invito, por ejemplo, a que si tu negocio todavía no es digital, sientas que esto que está sucediendo, nos detiene en lo físico, pero no en lo digital. ¿Qué clase de servicios y productos estás tú brindando a través de las plataformas P2P o B2B? No sé, o sea, negocio a negocio, persona a persona, pero de alguna manera tenemos que tener la conciencia total
de que si tu negocio no está online, no es digital, vas a tener más dificultades. Si tu imagen no es fresca, no es actual, no es limpia, libre de esos virus, no transmite seguridad, no transmite el elemento de profesionalidad que necesita tu rango, vas a tener dificultades. Las cosas no van a ser iguales. ¿Ya? La única manera de sobrevivir a esta penosa situación es la innovación, la creatividad. Entonces, es tiempo de creer, de no dejar que la baja vibración del miedo se viralice. Hay soluciones. Actualmente están sobre todo apostándole a la prevención porque no existe una vacuna y hay cosas. Y hay un manejo político en donde hablan de los médicos cubanos y lo pongo entre comillas porque es una cosa absurda. Pero de los chinos que ya tienen todo resuelto, que los gringos, que el rollo y todas estas cosas. En este momento lo que sabemos es cómo prevenirlo. Y si nosotros no apoyamos ese tema, vamos a estar en una complicación mañana. Entonces, enfócate en esa creatividad, en la prevención, no en la fatalidad. Si te dejas llevar, y esa es otra cosa que no había me tocado yo, pero la media tradicional está en su punto supremo. Está vendiendo el miedo, el terror, y sospecha que ellos mismos te van a vender la vacuna. Sospecha que esa gente que son precisamente los que te venden ese pánico permanente, son los mismos que te van a vender la solución. Aléjate de eso, aléjate de esa vibración terrible en donde te está mostrando en tiempo real y reciclando porque te repiten y te repiten 200 veces el mismo desastre. No es que hagas como el avestruz, como dicen que hace el avestruz, porque el avestruz realmente no hace eso, que metas la cabeza por dentro y no sepan, no se trata de eso. No se trata de engañarse o autoengañarse, pero sí se trata de mantenerse liviano con la información suficiente, responsable, de tal manera que te permita actuar. Sí, insisto, hay un grupo de personas, especialmente en Latinoamérica, que son personas que viven del día a día y las cosas son problemas sociales muy fuertes. Yo no digo que te hagas la vista gorda de esto, porque también es precisamente parte de la humanidad que tiene que aprender sobre este tema y tenemos que definitivamente aprovechar para poder darle una solución a este tipo de cosas. Entonces, si sigues conectado a la Matrix de las malas noticias, tu vida nunca va a ser lo mismo. Vas a estar dependiente de eso y eso es peligroso. Entonces, ya para finalizar y para darle pues mi parte de que hay, es posible, o sea, solamente los que se anticipan, solamente los que tengan suficiente flexibilidad, optimismo, determinación y capacidad, insisto, de accionar, van a sobrevivir a esta crisis. Tú puedes, tú perfectamente puedes, está entendido, lo pongo por sobreentendido. Quisiera escuchar, por un lado, sus historias, sus comentarios, compartan esto con quien ustedes consideren. Y para sobrevivir a esta crisis debemos tener la determinación de hacerlo, número uno. Tenemos que alejarnos de las corrientes fatalistas que nos consumen en el miedo. Mucha energía desperdiciada. El miedo es una energía desperdiciada. Yo no digo respeto, no le pierdas el respeto, pero piérdele el miedo. Piérdele el miedo. Reemplaza el miedo por el respeto. Tiene que tener precaución. Establece un plan lo suficientemente flexible y rápidamente adaptable para que no se vuelva obsoleto rápidamente, porque hay cosas que pues, se pueden agravar, pueden resultar menos graves, que eso, no sabemos, pero tenemos que tener la suficiente flexibilidad y rapidez para poder adaptarnos y concentrar precisamente las energías en la creación y en la luz, antes que en la derrota y en la oscuridad. Amigos, esto es todo por hoy, en 40 minutos, hablo mucho. pero desde mi tribuna como empresario, como persona, ejerzo este privilegio de liderar esta iniciativa en donde quédate en casa, protege los tuyos, vuelve a la creatividad, vuelve a lo básico, es factible y es posible mejorar. Nos vemos en Qué Buena Radio con otros programas. Estamos haciendo cambios para que la gente esté transmitiendo desde su casa
y que el estudio no sea prácticamente necesario para nada, pero bueno, ustedes, insisto, perdonarán el formato espontáneo, pero esa es la idea. Nos estamos viendo y saluditos. Un abrazo para todos y que pase lo mejor.